Bueno, bienvenidos a todos, 8 de marzo, Día de la Mujer, felicitaciones a las mujeres, como dijimos antes. Los voy a silenciar a todos, el que quiera hablar se desmutea y sin problema participa. Hagámoslo participativo, que está bueno, pero teniendo en cuenta que somos 24 y que si uno habla tiene que multiplicar lo que dice porque otros 24 digan lo mismo. O sea, participen con lo acotado que implica un grupo de 24 personas, pero se puede participar. Así que el que tiene ganas se desmutea y lo hace. Voy a compartir la pantalla de lo que teóricamente tenemos que leer. Éxodo, capítulo 22, versículo 18. Estamos en lo que se llama Parashat Mishpatim. Los voy a poner un poquito en tema por las dudas, para que nos ubiquemos todos en donde estamos. El libro de Shmot empieza con la esclavitud de nuestro pueblo, con la historia de Moshe salvándose en las aguas, la adopción por parte de la hija del faraón de Moshe. Crece Moshe en el palacio, debe irse porque mata a un capataz, se va a Midian, se casa con Zipora, tiene un suegro que le da trabajo, y en ese trabajo que le da el suegro, pastando ovejas, tiene la revelación de la zarza ardiente, su primera revelación, y allí Dios le encomienda la tarea de sacar a los judíos de Egipto. Moshe se resiste, pero finalmente va, con su hermano Aarón que se reencuentra, encara al faraón, pide la salida y la liberación del pueblo hebreo, no es concedida, 10 plagas, finalmente salimos, abre las aguas, atravesamos las aguas de Yam Suf, cierra las aguas y estamos en libertad, pero con todo el desierto por delante. Desde ese momento pasan 7 semanas, 49 días, y llegan a el monte Sinaí. Llega el día 45, 46, pero en el 49 va a subir. Y en esos primeros días aparece la maná, que se alimenta al pueblo judío, sacan agua de las piedras para tomar agua, tienen algunas codornices que tuvieron para alimentarse, y a partir de ahí Moshe sube al Har Sinai 40 días y 40 noches a recibir la Torá. Leímos los 10 mandamientos, y lo que estamos leyendo ahora es a Moshe, que todavía está en el Har Sinai, todavía no bajó de estos primeros 40 días, todavía no llevó la Torá al pueblo judío, y está ahí y sigue escuchando leyes por parte de Dios. Nosotros tenemos como la idea más de colegio primario de que Moshe recibió los 10 mandamientos. Moshe en el Har Sinai recibió toda la Torá. Y acá estamos en una enumeración de muchas de esas leyes que Moshe recibió ahí arriba, estando todavía ahí arriba, después de los 10 mandamientos. ¿Están todos conmigo? Estamos en la mitad de esa enunciación de leyes. O sea, y son todas muy cortitas y diversas. Vamos haciendo una especie de zapping de leyes. Nada, vamos a estudiarlas, a aprender algún mensaje de cada una de ellas, y también, obviamente, nos va a servir para darnos cuenta cuánto conocemos y cuánto sabemos y cuánto cumplimos. ¿Qué preguntaste, Aníbal, en el chat? No, cuando preguntaste que cuál era por dónde íbamos, pregunté si no estaba el bedel. Viste que siempre hay un bedel en las clases que es el que te va anotando. Okay. Es un chiste de la década del 60. Yo no había nacido. Un poco anacrónico. Es humor anacrónico, se llama. ¿Viste? Ok. Gracias por la aclaración. Bien, entonces comparto ahora sí la pantalla porque ya hicimos la producción. Leyendo estas leyes, compartamos el 18. Todo aquel que yaciere con animal, morir habrá de ser muerto. No leímos esto, ¿no? Se acordarían, si veo. Como ustedes saben, esto se llama zoofilia. Y debo decirles que todo lo que la Torá prohíbe es que eran prácticas que se realizaban en aquel momento.
espero que los que se acercaron por primera vez o se suman a estudiar Torah conmigo, no se espanten. La Torah dice, habla de todos los temas, menciona todo, no le escapa nada, y nosotros también tenemos que poder hablar en forma madura y adulta de cualquiera de los temas que involucra la Torah, que son los que involucran al ser humano, y hay una perversión del ser humano que tiene algunas desviaciones de las propuestas sexuales clásicas. Vamos a entrar, cuando llegue el momento que lo leamos, al tema más difícil, pero yo hoy más abierto y mucho más comprensible para todos, de la homosexualidad. Pero además de ese tema, tenemos este, que también necesita un abordaje. La Torá prohíbe el sexo con animales. Y no solo que lo prohíbe, sino que lo prohíbe con las penas de muerte más fuertes que podemos encontrar en la Torá, que es la pena capital. La lapidación, la pena capital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, la Torá entiende que la sexualidad es parte de la vida íntegra de la persona y la regulación de la sexualidad es imprescindible. Hay tradiciones religiosas que lo sexual lo consideran tabú. Y quiero contarles que en la antigüedad, frente a la sexualidad, había dos grandes vertientes y el judaísmo intentó establecerse en un camino del medio. La primera gran vertiente, que es la que va a desencadenar después, la que va a desembocar, quise decir, la que va a desembocar después en el mundo griego y en el romano, es la vertiente sexual de la libertad total absoluta. Todo vale, todo se puede. Y había orgías de todo tipo. Y no había casi tabúes. Y todo estaba bien. Si a vos te hacía bien y a vos te gustaba, adelante. Mientras que la vertiente contraria, opuesta a esta, era la que consideraba que el sexo había que limitarlo lo más posible, que era un mal necesario, que sería ideal que uno solo tenga sexo para reproducirse y nada más, y que el resto son pequeñas concesiones que hay que hacer frente a una necesidad que surge del cuerpo del ser humano, pero que si el ser humano es fuerte y está bien educado y desarrolla los valores, lo va a poder contener y dominar. Bueno, el judaísmo no apoya ninguna de las dos. Entiende el judaísmo que la sexualidad es sagrada, porque es parte de tu realización como ser humano, es parte de tu práctica, y no solo eso, sino que cuando el acto sexual está destinado para procrear, sos un socio de Dios en el mundo. No significa que cuando no lo hagas para procrear está mal, pero si la sexualidad es buena, en su grado más elevado, es cuando además esa sexualidad está orientada a tener un hijo. Pero no necesariamente es malo cuando no lo sea, ¿está claro? Dicho esto, tenemos que empezarle un marco a esa sexualidad. Y el judaísmo lo que va a sostener en todos los tiempos, desde hace 3000 años, de que hay Torá, es que la sexualidad es buena, que el hombre debe encontrarse con su otra parte, que en los términos de la Torá es una mujer, no hay otra sexualidad abierta en la época de la Torá. Sí en la interpretación actual, moderna de esos movimientos, pero en aquel momento la sexualidad era entre un hombre y una mujer. Y así como les interesaba que esa sexualidad sea plena, estaba claro que para que sea plena tiene que haber restricciones. No valía todo. Nosotros ya leímos el primer nivel de restricciones que da la Torá, que es el nivel de restricción por vínculo filial, o sea, el incesto. De eso ya hablamos y leímos. Está prohibido algunas relaciones sexuales por el vínculo familiar que te une con esa persona. Y acá le agrega a esa noción
una prohibición de vínculo sexual con los animales. ¿Por qué? ¿Por qué estaría mal? Y si bien tal vez alguno tenga alguna hipótesis y quiera compartirla, y obviamente lo abro, lo que primero tienen que saber es que la Torá se ocupa fuertemente de todos los que son considerados débiles frente a los demás. La Torá defiende permanentemente al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, a cada una de las personas que no tiene defensa para lo que se pueda plantear frente a él. En la sexualidad con los animales pasa exactamente lo mismo. Hay un sometimiento, hay una violación, hay un abuso de poder. Allí hay una fuerte defensa. Y creo que acá Ceci puso algo. Sí, puso el consentimiento, exactamente, de lo que veníamos hablando recién. De acuerdo con vos, Ceci. Allí hay uno de los ítems que se juega. Hay otro ítem que se juega mucho en la Torá. Y tiene que ver con las mezclas. Hay ciertas mezclas que en la Torá no están bien, no se ven correctamente. Por ejemplo, dos clases de animales distintos tirando del mismo elemento de trabajo está prohibido, y veíamos en ese momento cuando lo estudiamos, porque un animal va a ser más fuerte que otro por naturaleza, no que un animal es más fuerte que otro porque hay perros más fuertes que otros, sino que cuando la naturaleza es distinta, hay animales más fuertes y animales más débiles, y tirar de la misma carga al débil lo va a hacer sufrir mucho más, y tenemos así muchos ejemplos donde cuando mezclas y haces sufrir a una de las partes, tampoco se puede mezclar. Y quizás la tercera y última de estas dimensiones para pensar tenga que ver con que cuando Dios crea el mundo establece límites y barreras en ese mundo. Y en la sexualidad le establece esa barrera al ser humano para diferenciarlo del resto de la creación y ponerlo por encima del resto de la creación. Somos los que debemos cuidar, proteger y dominar al resto de las especies en este mundo. Entonces, esa es nuestra tarea, y no la sexualidad compartida. Bueno, por estas razones y por muchas más que a ustedes le deben surgir en el estómago, vieron que hay cosas que no hace falta poner en palabras, ya en el estómago te dice que no se puede, que no está bien, que no habría que hacer. Así que con esto, dicho esto, salvo que alguien quiera agregar algo, pasamos al próximo ítem de nuestra lectura compartida. El que sacrificare para ídolos será muerto, excepto para Adonai, a él solo. Como les dije, son todas leyes como muy sueltas y cada una es una en sí. Bueno, tenemos frente a nosotros la principal lucha de la Torá, o una de las principales luchas de la Torá. La Torá es un libro que en gran parte se opone a la idolatría. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Ya en nuestros años de estudio compartido de Torá lo vimos alguna vez, pero como vuelve en el texto, volvemos a hablar un poquito. Adorar, como vamos a poner un segundo de vuelta el texto para que lo vuelvan a ver, dice ídolos en este caso, pero vamos a buscar el hebreo para poder enriquecer la lectura de este versículo. Esta versión tarda un poquito en la transformación del español al hebreo, pero todo llega en la vida, y en hebreo dice que hacer un zebaj, que es un olor grato, una quema de un animal para otros dioses, que acá lo llaman le Elohim, no está bien vista. ¿Por qué? El primer tema del judaísmo con esto es la pluralidad o la individualidad. La propuesta de una vida con un único Dios es una propuesta de una vida con un único código ético y moral. La existencia de diversos dioses remite a la gente que se acomoda a diferentes grupos de principios de acuerdo a la conveniencia del momento.
Se los voy a contar en términos actuales. Hay gente que sigue siendo politeísta en esos términos. Y les voy a dar un ejemplo de algo que tal vez a ustedes mismos les pueda haber pasado alguna vez, pero quiero que lo piensen desde lo teológico. Alguna vez me pasó que alguna persona me consultó sobre mi opinión ética sobre algo que él tenía que hacer. En el caso más concreto que les quiero contar, tiene que ver con eutanasia. Una persona que tenía a su papá en estado vegetativo, después de mucho tiempo, y tenía que tomar la decisión de si lo mantenía con vida o no lo mantenía con vida. Y entonces me preguntó qué opinaba yo respecto a si se le permitía o no se le permitía practicar la eutanasia, ¿no? La posibilidad de que muera anticipadamente sin sufrir. Entonces yo le pregunté si solamente me había preguntado a mí, porque no era alguien que yo tenía vínculo, no era alguien del ámbito habitual, alguien que generalmente me podía preguntar a mí las cosas. Entonces me dijo que ya le había preguntado a un par de rabinos, y como no estaba de acuerdo con la opinión que le habían dado, estaba buscando otra opinión. Ese es un ejemplo de politeísmo. Esa persona quería un aval rabínico para hacer lo que ya había decidido hacer. Y la búsqueda de ese camino hacia Dios no era auténtica. Era simplemente para quedarse tranquilo en su conciencia que lo que estaba por hacer estaba avalado. Bueno, ese es un ejemplo de politeísmo. Cuando uno entiende que la lucha contra de los ídolos, en plural, de los dioses llamados en la antigüedad como en plural, es una lucha en contra de buscar acomodarte a cada situación y que tu vida tenga una coherencia, una línea, y no lo que te viene mejor en cada momento, entiende por qué al judaísmo le preocupa tanto esta lucha. No tiene que ver con que si son 3, 4 o 1, no es álgebra, no es matemática. Es una cuestión de entender que tenés que tener lealtad a un conjunto de principios. Y en tu vida te tiene que pasar lo mismo con la gente. Hay gente que va cambiando de relaciones según la conveniencia, que va construyendo vínculos con unos y con otros, no porque quiere tener más amigos, sino porque en algún momento le conviene más uno y en algún momento le conviene más el otro, y va cambiando esas relaciones en función de su conveniencia inmediata o cortoplacista. Y lo que te dice la visión de este monoteísmo llevado a tu plano personal es que con cada persona tienes que tener un vínculo único y especial. Y ese vínculo es con esa persona único. No debe ser solamente cuando te conviene. Debe ser un vínculo de lealtad con esa persona. Porque es tu amigo, porque es tu novio, porque es tu pareja, porque es tu amor, porque es tu hijo o por lo que fuere. Y es ahí donde esta idea del monoteísmo cobra otras dimensiones. Y por último, la idea de este monoteísmo te hace a vos humilde y no dueño y controlador de la situación. Porque el tener varios te da ese control que hoy se llama control remoto, o zapping, pero que te permite a vos decir, bueno, hoy voy al dios de la lluvia, mañana yo voy eligiendo a dónde voy, a quién voy a visitar. En cambio, cuando vos tenés un monoteísmo, no tenés ese control, no decidís vos, perdés el elemento que te da la posmodernidad de sentirte el consumidor que es dueño de todo. Lo importante, lo sagrado es la elección del consumidor. Bueno, acá no. Lo importante es tu compromiso de fidelidad y mantener. Y todo eso está encerrado en esta idea del monoteísmo, combatida por la creencia hacia muchos dioses, y en este caso también con la máxima pena. ¿Por qué la Torá usa tanto la pena de muerte? Lo vimos el año pasado y el anterior, pero por las dudas lo recordamos. Porque al construir una sociedad, que es la intención de la Torá, una sociedad sana, buena, considera que hay ciertas prácticas que te dejan afuera de la sociedad. La pena de muerte de la Torá, como nosotros leemos la Torá, no es te mato, es no tenés lugar en esa sociedad. En la sociedad que la Torá quiere construir, hay ciertas cosas que te puedes equivocar y tolerarte. Pero hay otras que si practicás, estás afuera. Y esta es una de ellas, igual que la anterior.
Entonces, siempre que leamos pena de muerte, acuérdense que en nuestra interpretación de la Torá, pena de muerte es: estas actitudes son tan graves que te dejan afuera de esta sociedad. Es como si fuera una muerte espiritual de esa persona en ese marco. Esa es la manera en la que nosotros leemos estos textos. No proponemos nunca salir a matar a nadie en ninguna de estas situaciones. Aunque algunas veces nos dan ganas, y hay algunos que parecería que se lo merecen. Pero dejémoslo ahí, porque a veces puede ser el rabino el que se lo merezca, y no tengo ganas de practicar defensa personal para que ustedes no me maten. 20. Al extranjero no engañarás, ni le oprimirás, ya que extranjero habéis sido en la tierra de Egipto. Dos temas pegados juntos en este versículo clásico atrás, se los adelanté hace un ratito. El primer tema es los derechos de las minorías, de los débiles, de los indefensos. Y estamos acá en un versículo que francamente está clarísimo que el extranjero es alguien que podés oprimir, que podés aprovecharte. ¿Por qué? Porque el extranjero no tiene elementos para defenderse, no conoce, no sabe las reglas, no conoce a otra gente, puede ser indocumentado, puede no conocer el idioma, puede no conocer la moneda, entonces vos te puedes aprovechar. Viene el extranjero y te dice: mira, tengo $100, ah, sí, te doy 110 pesos, que es lo que vale el dólar en Argentina, dame 100 pesos, perdón, 100 dólares, 110 pesos no, 10.000 pesos. No importa, vos, digamos, te aprovechás de lo que no sabe, de lo que no conoce, de las pequeñas truquitos y trampitas que sabe la gente que vive en un lugar. El extranjero en la actualidad es desfavorecido, en la antigüedad era víctima de cualquier abuso. No existía ningún tipo de derecho que lo cuide. Es una ley de avanzada de la Torá de la época, totalmente revolucionaria, que cuide los derechos de los extranjeros. El extranjero había que esclavizarlo, había que violentarlo, había que abusarlo, no tenía ningún tipo de derechos. Y la Torá se ocupa de protegerlos. Y el segundo concepto que nace acá, que trae la Torá, mejor dicho, que menciona, es el concepto de empatía, que es un concepto maravilloso hasta el día de hoy. ¿Qué es tener empatía por el otro? A veces alguien está pasando un mal momento y nosotros, queriendo hacer un bien, le decimos: yo te entiendo, yo sé lo que estás sintiendo en este momento. Tener empatía no es saber lo que el otro está sintiendo, porque nunca podés saber lo que está sintiendo. Tener empatía es darte cuenta que alguna vez vos sufriste emocionalmente algo similar a lo que puede estar sufriendo esa persona en este momento. No es saber, es emocional, y no es exactamente lo que el otro le está pasando, sino una situación parecida que a vos te tocó vivir. Entonces, cuando vos venís a contar un problema, y yo te digo: sí, sí, ya sé lo que vos pensás, en realidad, en lugar de ayudarte, me pongo por encima tuyo. Y si vos me contás un problema, y yo conecto con algo que me pasó a mí en la vida de tinte similar, me identifico con vos, no me pongo por encima. Y te transmito que podés conmigo abrirte porque yo tengo una emocionalidad conectada con la tuya. Y por eso van a descubrir ustedes que hay gente a la cual le cuentan y se abren rápidamente las cosas que le pasan, y hay gente que no les cuentan nada a ustedes, que decían: yo no te cuento nada, por dentro no se lo dicen. Y ¿cómo estás? No, no, está todo bien, está todo bien. No, bueno, te voy a contar. Hay gente con la que te frenas, con la que no te contás, con la que no te sentís en empatía. Y hay gente que le contás lo que te pasa. En alguno de estos viernes les voy a contar, en una estadística que se hizo, cuánta gente promedio tenemos que les contamos nuestras cosas. Se hizo una encuesta importante, preguntaba a la gente: ¿a cuánta gente le contás las cosas más íntimas que te pasan? Tengo un número estadístico que no les puedo revelar, pero si alguno me quiere decir cuál es su respuesta,
La escucho. ¿A cuánta gente le contás lo más íntimo que te pasa? ¿Cuántos son? Cecilia dice 2. ¿O sos peronista? 2. ¿Alguien más tiene un número para compartir? Nunca más de los dedos de una mano. Sí. No, yo diría que 1 o 2, como mucho. 2, 1, 2, menos de 5. Tenemos 3 respuestas. ¿Alguna más? Perdón, ¿a qué le llamas íntimo? Cuando tuviste sexo con animales. Animales. Pasa, yo tengo un conejo en casa, entonces se me escapa, ¿viste? Por eso. Animal íntimo, es esa cosa, eso que tiene que ver con tu privacidad, con las cosas que vos no querés que la mayoría de la gente sepa y te las guardás, pero necesitas compartirlas con algunas personas, ya sea 1, 2, 2 o menos de 5. Esas son Bueno, tres ya está. respuestas. ¿Tomás una respuesta o no? No, yo pensaba que también uno no se abre al otro, no porque el otro no es empático, sino también porque uno es cerrado, porque es desconfiado, porque, ¿no? Sí, pero María, por algo con algunos te abrís y con otros no. Claro. Alguna diferencia hay. A veces puede ser la Ujú. confianza, a veces puede ser la historia compartida, a veces puede ser la empatía que te despierta al otro. No es la única variable, pero... Y a veces hay gente con la que automáticamente te generas una conexión sin saber por qué. Tal Y hay cual. gente con la que por más que quieras ponerle onda, no hay forma de conectarte. Hay gente que vibra en la misma sintonía que vos y hay gente que vibra en otra sintonía. Bien, También hay gente con la cual uno puede contar ciertas cosas y otras con otra gente. Hay diferentes tipos de amistades también. correcto, es verdad. Con- Hay algunos temas que uno puede abrirlos con alguna persona y otros temas, otros aspectos de tu vida que puedes elegir a otra gente Claro. para abrir. Pero eso generalmente tiene más que ver, no digo siempre, para pensar, con algunos saberes y algunos consejos específicos que uno quiere tener, que no es lo mismo que revelar intimidad. A veces, yo, qué sé yo, en el plano económico yo le suelo contar a algún amigo que respeto más lo que sabe, en el plano de las parejas le puedo contar a otro amigo que a veces me gusta más su manera de pensar en ese punto, pero cuando tengo que contarte algo que me pasó, no importa en qué rubro sea, algo que realmente es íntimo, que es algo que es muy privado, que es algo que lo voy a compartir con muy poquita gente, ya no sé si elijo por tema, sino que hay poquita gente a la que me abro. Pero son opinables, ¿no? Obviamente, cosas que podemos... A veces, no sé si tuvieron la experiencia, pero pasa que hay gente que ni te conoce y te cuenta sus problemas más íntimos. Ya ni siquiera hablo a nivel profesional. Pasa que alguna persona la encontraste, casi diría por casualidad en la vida, y te cuenta, y vos te quedás porque no sabes por qué te está contando esos problemas tan íntimos cuando prácticamente no hay un conocimiento. Alguna que otra vez me pasó eso en la vida. Yo creo que a veces se abre ahí como dos opciones, ¿no? Una es que es una persona que le cuenta su intimidad a todo el mundo. Es posible. Y la otra opción es que no tiene a quién contarlo. Sí. Quiero también, digamos, para cerrar este tema, que a veces me tocó presenciar o descubrir que algunas personas que cuentan su intimidad a alguien, pasado un tiempito, se avergüenzan y se distancian. Sí. Y eso también a veces es complejo, porque en algún momento uno encontró en el otro una escucha necesaria, un acompañamiento importante, y después eso fue para peor porque se terminó avergonzando, porque después ya cambió, dejó atrás ese episodio y no quiere que le recuerden y no quiere ver al que sabe determinadas cosas. Y, son complejas las relaciones humanas y es linda la Torá porque nos enfrenta a ellas y nos hace pensar en cada una de ellas. Bien, esto respecto a el 20, perdón, no, vuelvo un segundo, lo di por obvio. Está claro que según este versículo, nuestra experiencia en Egipto como esclavos fue una experiencia necesaria para generar esa empatía y para nunca oprimir a ningún extranjero. Y por eso la Torá va a indicarnos
que tenemos que transmitir, enseñar y contar permanentemente de nuestra vida en Egipto como esclavos para poder comprender, empatizar y ayudar a cualquier minoría oprimida por su extranjería. Y entonces todo Shabbat hace referencia a que fuimos esclavos en Egipto. Toda la fiesta de Pesaj está vinculada a nuestra esclavitud en Egipto. No se puede ser un judío pleno sin tener la noción de la esclavitud tan presente y tan cerca tuyo. Así que ahí tienen, obviamente, algo constitutivo de nuestro judaísmo, ¿no? La presencia permanente del recuerdo de esta esclavitud. 21. No, perdón. 20. No, 21. A ninguna viuda ni huérfano habréis de maltratar. Si lo maltratares a él, pues si clamor clamare a mí, escuchar, habré de escuchar su clamor. Entonces, a ninguna viuda y a ningún huérfano habréis de maltratar. Otras dos categorías, como el extranjero, clásicas y típicas de la debilidad y de la Torá, viuda y huérfano, porque son personas que no tienen quienes los defiendan, quienes los protejan, quienes los cuiden. Recuerden que la sociedad de la Torá es absolutamente machista y centrada en los hombres, y que una mujer viuda no es, ni de casualidad, la posible mujer viuda del siglo XXI, que puede tener más elementos, o por lo menos ser igualada al viudo en nuestros términos de hoy en día, y en la antigüedad la Torá solo se ocupa de la viuda y no del viudo, como algo paralelo o similar. En el caso del orden, me parece muy importante remarcar esto. Vos hubieras esperado, vos cualquiera, que primero hable de la viuda y el huérfano y después del extranjero, porque la viuda y el huérfano son los de tu pueblo y el extranjero es un desconocido, porque solemos esperar que la Torá se ocupe más de los que son como nosotros de los que son distintos, porque tenemos como un prejuicio y una mirada previa de que así debe ser. Lamento decirles que no es la mirada de la Torá ni el judaísmo clásico. Más allá de que algunos judíos hoy en día hacen con la Torá y la interpretan de forma tal de sentirnos un pueblo que le preocupa mucho más la gente de su pueblo que la de otro pueblo, acá tenemos ejemplos donde primero viene la ocupación del extranjero, la preocupación por el extranjero, y después la preocupación por la viuda y el huérfano. No somos un pueblo que no le importa los demás pueblos. Esperen que tengo un par de chats. Acá me contestaron 2, menos de 1, o menos 1 de la pregunta anterior que no había visto. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Cuando decís versículo 24, ¿es porque ya leíste lo que viene después? ¡Qué tramposo! No vales. Ya lo vamos a leer y estudiar, que es buenísimo ese versículo, vamos a intentar llegar hoy. Entonces, les decía que viuda, huérfano, ya son más cercanos, aparecen después del extranjero, y tiene la misma preocupación que en este caso, pero le agrega una dimensión. Y la dimensión es que todo aquel que sufre recurre a Dios. Sufrir es una invitación a acercarte a Dios. Entonces el texto lo que va a decir es que cuando esa persona la hagas vos sufrir y rece, se conecte con Dios por ese sufrimiento, yo lo voy a escuchar, que dice Dios. Tenés que saber que al hacerle daño a un huérfano o a una viuda, me estás poniendo a mí en contra. Porque yo voy a escuchar y yo voy a empatizar con ellos lo que vos no empatizaste. Y tenemos una imagen de un Dios que se pone al lado de los débiles, no de los fuertes. Y eso es una novedad. En la antigüedad, los dioses
escuchaban a los fuertes. Los dioses eran aliados de los fuertes. Elegían a los fuertes y eran los fuertes los que tenían el don divino. En el judaísmo, Dios está al lado de los débiles. Y hay una frase que me encanta, que dijo el rabino Jonathan Sacks, Zichron Libraja, un rabino que murió hace un poquito más de un año, el gran rabino de Inglaterra, dijo: la fortaleza de un pueblo se ve en la manera en la que ese pueblo trata a los débiles. Solemos pensar que un pueblo es fuerte en función de cómo somete a los débiles, de cómo castiga a los débiles, de cómo se aprovecha a los débiles. Y el rabino Jonathan Sacks dice: una sociedad es fuerte cuando cuida a sus débiles, no cuando se aprovecha de ellos. Cuando protege a los más necesitados. Y me parece que esa es una buena manera de entender y de vislumbrar a el pueblo judío. Entonces, cuando vos maltratas a alguien, sabe que ese maltratado va a rezar, va a convocar a Dios y Dios lo va a escuchar. Y se encenderá mi furor y os mataré a vosotros a espada y serán vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. No se asusten. A veces la Torá tiene imágenes muy lineales que tienen un trasfondo, una esencia. Y la esencia de este mensaje es que la vida es un eco. Todo lo que vos das, vuelve. Todo lo que vos generás, termina en vos. Y si vos haces ciertas cosas que afectan a otros, eso te va a terminar afectando a vos y a los tuyos. Y por eso esta idea de que si vos maltratás a una viuda o un huérfano, tu familia va a quedar con huérfanos y con viudas, y que ellas van a sufrir lo mismo que vos hiciste sufrir a otros. ¿Sí? No es lineal, no es matemático, pero sí es el concepto de que todo lo que vos das en el mundo vuelve, y uno tiene que vivir una vida con esa convicción. Una vida espiritual tiene como muchas dimensiones. ¿Qué es una vida espiritual? No es una vida en la que meditas solamente, no es una vida en la que te sentás en el piso y cruzas las piernas. Una vida espiritual es vivir una vida con la conciencia de que todo lo que yo hago me vuelve. Que todo lo que yo genero repercute en mí. Porque es así. Porque si yo me enojo y soy violento y te grito, el problema no lo tenés solamente vos. Ese enojo me vuelve a mí y me hace a mí vivir más estresado, más nervioso, con más presión, con más tensión. Peor. Todo lo que yo hago me vuelve y me afecta. Si yo me levanto a la mañana y tengo un agradecimiento por levantarme y vivo un día con buen humor y transmitiendo buena energía, voy a estar en paz, voy a estar tranquilo, voy a llegar al final del día de una manera. Si yo me levanto y empiezo a los gritos a todos los que no me entienden y a todos los que no piensan como yo y a todos los que no me hacen caso, y grito y me puedo decir, no, me tuve que imponer hoy, tuve que poner orden, ¿cómo llegué al final de ese día? Entonces, una vida espiritual es aquella que toma conciencia de esto, que lo que yo genero, doy, me vuelve, me afecta, para bien o para mal. Bueno, acá llegamos al 24, que nos adelantó Tomás, a ver si dice tal cual lo que Tomás decía. ¿A este te referías, Tomí, o a otro? No, perdón, no, porque en el mío es 24, es el 23 tuyo. Ah, Es el 23. o sea que vos dedujiste acá esto mismo de no le hagas a los demás lo que te hagan a vos. Lo que no te gustaría que te pase a vos. Ok, ahora lo seguí. Bueno, les voy a contar algo de eso, de no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. ¿Quién sabe quién lo dijo y en qué situación y por qué? Hillel. Es una máxima kantiana, pero no sé en qué No, oportunidad. es kantiana, es de No, Hillel. Hillel. Hillel vivió pero habla de... 1500 antes que Kant. ¿Qué dijo Hillel, Aníbal? ¿En qué situación? ¿En qué contexto? ¿Sabes? Ok, les cuento. En la época del siglo I,
vivieron dos grandes rabinos, Hillel y Shammai. Era una época donde siempre había parejitas, había dos rabinos grandes de su generación, que estudiaban juntos, pero discutían y tenían diferencias. Y en esa época había dos grandes rabinos, Hillel y Shammai. Una persona no judía fue a Shammai y le dijo, rabino, mientras estoy parado en un pie, o sea, en 5 minutos, el tiempo que puedo aguantar por pie, ¿me convertirías al judaísmo? Y Shammai, que era medio intolerante, le pegó una patada en Tujes. Si alguno no sabe lo que es Tujes, puede googlearlo. Entonces, esta persona va a el rabino Hillel y le dice, rabino, ¿me puede convertir al judaísmo mientras estoy parado en un pie? Y rabino Hillel le contestó la frase que Tommy dijo antes y que Aníbal atribuyó correctamente al rabino Hillel. Le dijo eso, pero dijo algo más. Y todos nos quedamos. Dijo, Imainani. ¿Qué dijo? Ahora ve y estudia, ¿no? Algo así. No, le dijo, se resume en una frase que es no hagas a otro lo que no te gusta que hagan a ti, y el resto son un montón de explicaciones. Ahora andá y estudialas. Exactamente. En términos, en texto exacto, dice Tse ulmad. Así termina la frase. Tse, salí, andate, la tzet en hebreo. Tse, vete, ulmad. Lilmod en hebreo es Limod, estudia. Entonces, cuando buscó una frase que condense toda la sabiduría judía, eligió esa frase. No le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hagan a vos. Pero después le dijo la frase judía más importante. Ahora andá y estudia. Esa es la vida judía. No le jodas la vida a los demás, pero estudia cómo se es una buena persona también. No es solamente no hacerle al otro lo que no te gusta que hagamos. Es solo una parte. Por eso, Noé, el del diluvio, ¿se acuerdan? El del arca, no fue judío. Noé no le hizo nada malo a los demás. No le hizo nada lo que no te gusta que hagas, pero tampoco le hizo nada bueno a los demás. Para ser hebreo, para ser judío, no alcanza con no hacerle nada malo a los demás. También tienes que hacer cosas buenas por los demás. No es solo un mensaje de lo que no, sino también de lo que sí. Y entonces esa frase completa refleja el judaísmo. No joder a los demás, pero además andá y estudiar lo que sí espera de vos, lo que sí tenés que hacer positivamente. Bien, ya que Tommy trajo la frase, aproveché. Vamos a leer alguno más. Uno más. Si plata prestares a mi pueblo, al pobre que está contigo, no seas para con él como acreedor. No habréis de imponer sobre él intereses. Este es el último que vamos a leer hoy. Problema enorme. Perdón, no tenemos que volver a leer. Okay. Necesito el hebreo. El texto es bien claro en la prohibición que dice Im kesef te la ve et a mí. Si le vas a prestar a alguien de a mí, am sheli, mi pueblo, ¿sí? Entonces esa es la clave, ¿no? Si vas a prestarle, esperen que lo voy a volver a poner en español. Si le vas a prestar a alguien de a mí. En hebreo se puede leer de dos maneras. A mí o imi. Conmigo. A mí, mi pueblo, o imi, que está conmigo, se escribe igual. Acuérdense que en la Torá no hay vocales. Son solo consonantes. Entonces las dos acepciones son válidas. Entonces, la interpretación más restrictiva es no le podés prestar con interés a ningún judío. Y la interpretación más abarcativa es a nadie que tenga una vida cercana a mí, a nadie que tenga una vida espiritual o religiosa. No se presta con interés a más personas que gente de mi pueblo. Por supuesto que en nuestro pueblo judío tenemos diferentes interpretaciones, diferentes movimientos, no todos lo interpretamos igual.
Lo que sí está claro es que está prohibido prestar con interés. Por lo menos a la gente de tu pueblo. Pero ustedes saben mejor que yo que hoy hay y siempre hubieron prestamistas judíos. Es más, hubieron y hay bancos judíos. Y muchos de esos bancos tienen cercanía con los movimientos ortodoxos. Entonces ustedes miran, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que un banco que se asocia a un judío ortodoxo preste plata con interés a otro judío? Les contesto, amigos míos, que nosotros no somos judíos de la Torá. Somos judíos de las interpretaciones posteriores. Y todos interpretamos y modificamos el texto de la Torá. La diferencia es que los ortodoxos están dispuestos a interpretar y cambiar el sentido del texto en temas económicos o éticos, y no están dispuestos a hacerlo en temas rituales o morales. Mientras que nosotros, como movimiento no ortodoxo, movimientos más liberales, estamos dispuestos a reinterpretar cuando entendemos que la necesidad humana lo demanda, y no en estas cosas. Entonces, en esa reinterpretación posterior, desarrollaron un documento que se redacta y que ese documento hace que el préstamo en realidad sea una sociedad. Y entonces vos no le prestás plata con interés. Vos le das un capital y te asociás a él, y como asociado al capital, te tiene que pagar rendimiento del capital por tu aporte a la sociedad, que sos socio, y por eso tiene que pagarte lo que serían intereses, pero no se llaman intereses. Es un truco, que en ese caso están dispuestos a hacer. Ahora, cuando hay que reinterpretar si una persona puede tener una vida homosexual porque se enamora de alguien del mismo sexo, no están dispuestos a ser flexibles con el texto. O cuando hay que reinterpretar si un no judío puede ser judío fácilmente y rápidamente haciendo caminos más cortos, que también hay textos que lo permiten, no lo permiten. Pero acá, cuando hay que prestar plata con interés, están dispuestos a reinterpretar el texto sin ningún problema, lo fuerzan y le cambian el sentido. Solo para mostrarles un ejemplo de una ley que tiene la Torá, que es bien clara, y que saben que, si vienen leyendo conmigo lo anterior, me vienen siguiendo, es una ley que protege al pobre. No hay que pensar cómo cubro ahora al rico y presta con interés, hay que pensar cómo cubro al pobre, que me va a pedir plata porque no tiene, y que no tengo que aprovecharme y sacarle intereses. Porque venimos hablando de eso. No te aproveches del extranjero, no te aproveches de la viuda, no te aproveches del huérfano, no te aproveches del pobre. Ese es el espíritu. Después hay que pensar si la Torá le prohíbe a los ricos prestar con interés y entonces deciden no prestar, lo que era una ley que estaba destinada a cuidar al pobre, lo perjudica. Porque el rico decide no prestar, y entonces el que se perjudica no es el rico que no cobra interés, es el pobre que nadie le presta. Entonces, si uno lee en su contexto este versículo y hace la seguidilla que recién hicimos, el judaísmo debiera preocuparse para que la gente pobre tenga acceso al crédito en términos y en circunstancias amigables. Tal vez no gratis, pero no abusivas. Protejamos a los débiles. Ese es el espíritu de estos versículos que estamos leyendo. Y con este espíritu, como ustedes son los pobres que me están soportando a mí ya hace un rato y son los que están sufriendo esta tiranía, los quiero liberar. Quiero ver qué dice en lo que escribió recién. ¿Puede este razonamiento llevar a un estilo Robin Hood? No. Fabi, Espera que termine esta idea. Robin Hood justificaba el robo a los ricos para ayudar a los pobres. No se puede vulnerar una mitzvah para hacer otra mitzvah que ayude a otro.
Hay que encontrar la manera de, sin vulnerar ninguna mitzvah, poder ayudar. Sí, Aníbal. Hay un tema que viene de la parte anterior que diste, que te pregunto si está en algún lado de la ley judía. Porque se habló de relaciones prohibidas, me refiero a relaciones sexuales de muchos tipos, ¿sí? Incesto, relaciones, digamos, entre personas del mismo sexo, con hombres, para ser exactos, con animales. Pero en ningún lado yo leí o escuché o nada donde se hable del tema de relaciones con menores. En el judaísmo me refiero. Es Sí. algo que hasta ahora no lo Sí. leí en ninguna parte y no sé si en algún lado está. Sí, está legislado, está prohibido, y eso está puesto en términos del vello en los lugares sexuales. Cuando la persona todavía no tiene vello o no tiene menstruación, no tiene prohibido el sexo. La mujer, por primera vez para la sexualidad, tiene que haber ido a la mikve para prepararse. Y a la mikve va después de la menstruación. O sea, se infiere claramente que la sexualidad está prohibida con menores. No está puesto en términos de menores de 18, menores de 16, no hay número. No me refiero a edad, me refiero a Que regularon la sexualidad con los menores. porque en Claro. otras culturas existía en esa época, digamos, los mancebos y todo ese tipo de cosas. Todo lo que está regulado es porque existía. Pero la menstruación se puede dar a los 10, 11 años. ¿Saben? Pero cuando una chica tuvo la menstruación es que tiene el desarrollo en su cuerpo para empezar la sexualidad. No importa la edad. Claro. Digo, estamos hablando de hace 3.000 años, amigos. No estamos hablando de hoy. Por supuesto que hoy la ley de tu país es ley y la ley de 16 años es ley para vos también. Pero hace 3.000 años existía un primer límite, como dijo Aníbal, en sociedades que practicaban el sexo con menores de edad. Entonces, en esa sociedad tenías que esperar el desarrollo físico de los niños para poder ingresarlos a la sexualidad. Y obviamente solo se empezaba en un matrimonio, ¿eh? O sea, después que tenían la relación y todo, tenía que prepararse, casarse con alguien, y recién allí no es que se entregaban niños para el divertimiento sexual. Ahora una pregunta, Fabián. Lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Con respecto a estas leyes así sexuales, ¿era un poco porque en la sociedad se daba en la práctica o no? Sí, lo dije hoy. Todas las cosas que están reguladas es porque había práctica de esas cosas. Sí. Ajá. Gracias. Bueno, amigos, buena semana, cuídense. Nos vemos el Shabbat o el martes que viene. Chau. Gracias. Que estén bien. Gracias.